Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soy Loquis Literarios. El día de hoy les traigo otro miércoles de Top 5. En esta ocasión les traigo los 5 libros que más me han gustado durante la primera mitad del 2016. Antes de comenzar les quiero mencionar que la iniciativa de los miércoles de Top 5 es un grupo de Goodreads que fue creado por la comunidad en inglés, en particular por Lainey del canal de Booktube en inglés Ginger Reads Lainey y ahorita también por Samantha del canal de Tales of Toms. Pero bueno, en realidad el día de hoy yo no seguí la lista de lo que tocaba el día de hoy, sino que quise hacer un video con una temática que se usó el año pasado y que es precisamente mencionar los 5 libros favoritos que leíste en la primera mitad del año. Y bueno, sin hacer esto más largo, como dato curioso les quiero decir que al terminar el mes de junio del 2016 yo había leído 35 libros. De ellos les voy a mencionar los 5 favoritos, bueno en realidad 6, voy a hacer una mención honorífica porque es un libro que me gustó bastante, pero es una serie que no está completada y pues sí, por ende la voy a mencionar como una mención honorífica porque siento que vale la pena estar en esta lista, pero todos los demás pues sí serán únicamente 5. Los puse en un orden, aunque en realidad creo que no hay un orden tan específico porque todos me gustan y son géneros bastante diferentes, entonces no creo que sean directamente comparables. Sin embargo, pues se los voy a decir así para hacer esto más sencillo. Y ahora sí, para empezar con la mención honorífica voy a mencionar los 3 primeros compendios de The Walking Dead de Robert Kirkman. Esta serie simple y sencillamente me encanta. Para los que no sepan de qué va, es un mundo casi paralelo al nuestro, sin embargo un día sucede algo que lo va a cambiar completamente. Podríamos decir que se convierte en un mundo medio posapocalíptico, en donde un día aparece una especie de plaga y todos los muertos se convierten en unos muertos caminantes. Simplemente son como una especie de zombies que tienen un aspecto bastante feo y un poco fétido, y lo que hacen estos zombies simplemente es caminar y también comer tanto animales vivos como personas humanas vivas. Por esta razón, los seres humanos que han logrado sobrevivir a esta clase de epidemia o plaga tienen que ser bastante precavidos, porque en el caso de que uno de estos muertos vivientes los rasguñe o los muerda, ellos también se van a convertir en estos, van a estar infectados y en menos de unas horas o unos días se van a convertir nuevamente en estos muertos caminantes. Entonces pues tienen que tener mucho cuidado. Y este es el mundo y el panorama que se nos presenta al inicio de la historia. Nosotros vamos a seguir a nuestro protagonista, que es Rick Grimes. Él es un policía que justo unos días antes de que empezara la plaga recibe un disparo que lo deja en un estado de coma. Entonces él se encuentra en el hospital y pues unos días después de que empieza esto de la plaga, la enfermedad y los muertos vivientes, se despierta en este hospital y se da cuenta que no recuerda nada, no sabe muy bien qué fue lo que sucedió. Sale y se encuentra con estos muertos vivientes, con muchísimos cadáveres, no hay nadie en el hospital, no sabe muy bien qué hacer. Entonces pues simplemente lo que se le ocurre es ir a buscar a su familia para saber qué es exactamente lo que está sucediendo. Cuando va a su casa se da cuenta que su familia no está ahí y con la esperanza de encontrarlos vivos y no convertidos en esta especie de zombies, pues emprenden una especie de aventura o búsqueda para encontrarlos y pues para ver cómo van a sobrevivir en este ambiente tan adverso, en este mundo completamente nuevo al que se van a tener que adecuar, donde van a tener que conseguir alimentos, ropa, medios de transporte, cosas para simplemente sobrevivir e incluso tal vez encontrarse con algunos otros seres humanos que se encuentren vivos y pues tratar de hacer algo para enfrentarse a estos muertos caminantes y para lograr tener una vida normal incluso dentro de este caos. ¿Qué es lo que más me gusta de esta serie? Que en realidad me parece una idea bastante interesante, aunque podría parecer que es la típica historia posapocalíptica donde pues lo más importante es sobrevivir y mantenerte unido con tus familiares, con tus amigos, etc. Lo que me parece muy interesante es la idea de estos muertos caminantes que, aunque podrían parecer unos zombies comunes y corrientes, en realidad tienen sus propias formas de comportarse, de ser, de actuar, que los hacen bastante únicos y que incluso nosotros con los protagonistas vamos a ir viendo qué es exactamente lo que pasa, cómo funcionan, en sí qué comen y cuáles son sus fines, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ver todo el desarrollo tanto de Rick como de todas las personas que se va encontrando en el camino, cómo buscan sobrevivir, buscan comida, un lugar para residir, ropa, cómo se da la interacción entre todos ellos, las relaciones amistosas, interpersonales, también un poco bélicas de repente. En general se van desarrollando muchísimas situaciones que siento yo que son bastante reales, aunque algunas de ellas se pueden parecer un poco exageradas. Yo creo que en un momento de desesperación y crisis en realidad podrían suceder y las personas en realidad actuarían como actúan muchos de los personajes. Entonces me parece una historia bastante real, muy bien llevada, las conversaciones son muy buenas, los diálogos son geniales, los personajes también son buenísimos
y de verdad me encanta todo, los dibujos, me encanta cómo también se llevan los cuadros para causar un mayor impacto. En general se me hace un libro y una serie bastante bien llevada, se la recomiendo mucho, solo les advierto que sí tiene algunas escenas un poco fuertes y de repente sí tratan algunos temas un poco pesaditos para algunas personas. Solamente les recomiendo que si deciden leerla, pues sí tengan una actitud un poco adulta. Eso es todo. En el puesto número 5 les tengo el libro de The Storied Life of A.G. Fricke de Gabriel Seville. Este es un libro que me gustó muchísimo porque se me hizo muy cómico. De hecho, si yo hiciera una lista de mi top 3 libros que más me han hecho reír, definitivamente este estaría en el top. Y bueno, este libro nos narra la historia de nuestro protagonista, que es el dueño de una librería en una isla en Estados Unidos. Y la historia comienza cuando un día llega una representante de una editorial, viene precisamente a mostrarle el catálogo de libros, las novedades, libros que van a tener en cada estación del año, si quiere hacer algún pedido, etc. Desde un inicio vemos que el protagonista es bastante áspero, un poco hostil, trata a esta representante pues digamos que no de una manera muy amable, y a pesar de todo la representante mantiene bastante su profesionalismo, habla con él, le ofrece todo pues el catálogo, le va dando recomendaciones, etcétera. Y pues al final se retira y nuestro protagonista se pone a hacer un poco de reflexión de por qué precisamente trató a esta representante tan mal, qué fue lo que sucedió, y asimismo nos va contando un poco de su pasado, qué es exactamente lo que hace que se comporte así, y poco a poco vamos a ver esta especie de justificación de por qué él está tan triste, tan desmotivado, por qué no le encuentra mucho sentido a la vida, etcétera. Y a pesar de todo esto, pues él sigue con su vida. Unos días después de que se aparezca esta representante de la editorial, se va a presentar cierta situación y oportunidad un poco extraña y loca, y este suceso de verdad le va a dar un giro a su vida de 180 grados. Su actitud hacia la vida va a cambiar completamente, sus ideas, su mentalidad, lo que hace, su forma de comportarse, cómo trata a los demás, cómo trata a las demás personas que viven a su alrededor, que viven en la isla, su forma de ver los libros, en general toda su vida va a cambiar radicalmente y se va a convertir, yo diría, en algo positivo. Él nos va a guiar un poco en lo que va sucediendo con esta situación y cómo va cambiando, cómo se va adaptando poco a poco y las ventajas que va teniendo con esta, ¿no? Es una historia bastante bonita que les recomiendo muchísimo. No quiero entrar un poco en detalles porque creo que puedo spoilear un poco la historia. Simplemente les puedo decir que fue un libro que me gustó muchísimo. Tiene un gran mensaje, la verdad creo que da una perspectiva muy bonita sobre la vida, sobre los libros, sobre las relaciones personales y sobre cómo es importante la cuestión familiar, amistosa, en general, incluso amorosa. Es un libro bastante interesante que creo que sobre todo le puede gustar mucho a los lectores porque precisamente siendo el protagonista el dueño de una librería, pues lee muchísimo, hace muchas referencias a libros y autores muy variados, pero lo que más me gustó fue que no solo hace referencias a, como les digo, estos casos específicos, sino que habla en realidad como todos los clichés o todas las cosas que suceden cotidianamente en muchas obras y que cualquier persona que lea mucho definitivamente va a identificar estos casos y es imposible no reírse y no sentir como una especie de apego con este protagonista. De verdad les recomiendo ampliamente que lean este libro. Si les gusta leer y si les gusta la literatura, definitivamente les va a gustar este libro. Tiene muchos toques cómicos, es bastante chistoso el libro y además es bastante ligero, pero sin perder una historia que vale la pena. A pesar de que el final no me encantó, se me hizo un poco abrupto y como que siento que no iba muy con la historia, siento que todo lo demás vale bastante la pena y por eso lo quise incluir en esta lista. En el puesto número 4 les tengo La verdad sobre el caso de Harry Quebert de Joel Dicker. Este es un libro que también me gustó muchísimo. En este vamos a ver que nuestro protagonista es un escritor que acaba de publicar su primer libro. El primer libro fue todo un éxito, entonces él se convirtió en toda una celebridad. Él se encuentra en muchísimos programas, en las noticias, en el periódico, lo ves por todos lados, pero a medida que pasa el tiempo, pues obviamente empieza a perder un poco de esa popularidad y por otro lado la editorial le empieza a exigir que escriba el siguiente libro, ¿no? Precisamente él está intentando escribir el segundo libro, sin embargo no encuentra suficiente inspiración, lo que escribe no le gusta, no tiene una idea muy clara de lo que quiere escribir, no sabe muy bien cómo hacerlo, empieza a sentir también una preocupación y una presión muy fuerte y simplemente después de unos meses no sabe muy bien qué hacer. Después de debatirse un poco, el escritor decide pedirle un poco de ayuda, de asesoría, de inspiración, que fue su tutor y al que es también un gran amigo de él, que es precisamente Harry Quebert, un escritor también muy famoso, y pues va a visitarlo en su casa. Harry para esto vive en un pequeño pueblo, él tiene una casa muy grande cerca de un mar o un lago, no recuerdo muy bien,
Y pues va ahí, se queda ahí unos días, empieza a hablar con Harry de todos sus problemas y Harry le empieza a dar algunos consejos, le empieza a dar inspiración sobre cómo escribir los libros, qué tener en mente, etc. Después de unas semanas, nuestro protagonista decide regresar a la ciudad de Nueva York y comenzar a escribir su libro. Y justo unos días después de regresar a Nueva York sale en la televisión esta gran noticia de que se ha encontrado un cuerpo de una muchacha en el patio de Harry Quebert. Nadie sabe muy bien qué es lo que sucedió, simplemente hay un cuerpo de una mujer ahí. Y pues a medida que se hace la investigación se dan cuenta de que es una niña que desapareció hace más de 30 años. Curiosamente, como les comenté, estaba en el patio de Harry Quebert y pues la evidencia indica que tal vez él fue el asesino. Después de muy poco tiempo la policía decide que lo mejor es meter a Harry Quebert a prisión. Nuestro protagonista, al enterarse de cómo están las cosas, pues decide ir inmediatamente al pueblo donde vivía Harry y empieza a investigar por su propia cuenta qué es exactamente lo que sucedió. Empieza a hablar con Harry, con la policía, con varias personas que vivían en este pueblo y empiezan a preguntar qué es lo que saben o sabían de la niña que se encontró, también de Harry y pues en sí de cualquier información que pueda ser pertinente para limpiar el nombre de Harry, porque nuestro protagonista confía en que Harry no es un asesino y menos de niños, ¿no? Poco a poco vamos a ir conociendo qué fue exactamente lo que pasó, quién era en realidad esta niña, qué es lo que sucedía en el pueblo hace 35 años. Y pues así muchos detalles tanto de Harry como de nuestro protagonista, de la policía y de muchas personas que vivían en el pueblo. Es un libro que se me hizo muy interesante porque en realidad nos sumerge en la historia. En realidad uno quiere saber qué es exactamente lo que pasó, si en realidad fue Harry o no. Y en caso de que no haya sido Harry, ¿quién pudo haberle hecho esto a la niña? ¿Qué pasó con la niña? ¿Por qué acabó enterrada ahí y su cuerpo no fue encontrado por tanto tiempo? ¿Qué es en realidad lo que pasó y lo que está pasando en el pueblo? Etcétera, etcétera. En realidad es un libro bastante entretenido. Si les gustan esas historias un poco más detectivescas, se los recomiendo muchísimo. Los personajes están muy bien creados, aunque en algunos casos podrían ser un poquito estereotipados. Creo yo que en realidad el autor logró presentarnos muchísimos personajes muy variados y logró que uno se identificara o que amaras o que odiaras a los personajes, que creo que es algo que siempre hace un libro muy valioso. La historia me gustó mucho, el hecho de cómo poco a poco nos fueron soltando las pistas, se me hizo bastante bueno y bien tratado. Y la verdad es que admito que al final no me gustó muchísimo lo que hizo el autor, porque pues por mucho tiempo nos van mencionando pistas y como siempre nos tienen como que tal vez es este, pero tal vez no, tal vez fue esta persona la que lo mató y la que la sepultó ahí, pero nunca sabemos con certeza. Y yo diría que llega un momento del libro donde yo creo que ahí pudo haber terminado el libro. Sin embargo, el autor siguió desarrollando la historia y mencionando los otros detalles que me costaron un poco de trabajo de creer. Pero a pesar de todo, creo que es un muy buen libro, se lo recomiendo bastante. Y si les gusta ese tipo de historias, definitivamente es un libro que vale muchísimo la pena. En el puesto número 3 les tengo el libro de Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Este es un libro que también me gustó bastante. Tengo que decir que este es un libro un poco difícil, así como decir que me gustó. Es algo un poco curioso porque no es un libro particularmente feliz. Sin embargo, es un libro que a mí me gustó mucho porque el mensaje completo que tiene se me hace muy interesante y muy valioso. El libro es básicamente una recopilación de testimonios de personas que estuvieron muy cerca de lo que fue la explosión de Chernobyl. Hay testimonios de personas bastante variadas, desde niños, adultos, personas de tercera edad, personas con distintas profesiones que lo vivieron literal muy de cerca, personas que trabajaban en el gobierno, maestros, enfermeros, doctores, militares y en general un cúmulo de personas que nos pueden dar una perspectiva bastante amplia sobre lo que fue el hecho, los efectos que tuvo en las personas, en los niños, en los animales, en la vegetación, en general en todo el mundo, ¿verdad? Y se me hace un libro muy interesante porque al inicio yo no sabía muy bien qué esperarme, o sea, decía, es simplemente un testimonio. Sin embargo, a medida que vas leyendo el libro te vas dando cuenta que cada personaje nos va contando algo muy importante, ¿no? Cómo este hecho revolucionó su vida completamente, cómo cambió completamente su forma de pensar, de ver el mundo, su forma de ver a las demás personas, de pensar en una familia, de procrear, de tener amigos, de en realidad tener una relación amistosa con otras personas. Cómo la gente empezó a ver a las personas de Chernobyl como bichos raros, como personas que te iban a infectar, cómo muchas personas llegaron a sentir incluso desprecio por las personas que estuvieron ahí, cómo los trataban mal, diferente, los trataban como, ya les comenté, como bichos raros, como personas que simplemente iban a hacer algún daño sin ellos saber precisamente qué es lo que estaba pasando. Lo que más me gustó de este libro, además de que nos menciona a detalle lo que pasó con muchas personas, madres, esposos, hijos,
que fue exactamente lo que pasó con los niños, los problemas que tuvieron sobre todo de salud, pero pues también lo que fue cambiando su vida, ¿no? El hecho de que tuvieran que moverse, que tuvieran que abandonar todas sus pertenencias, dejar todo lo que tenían, incluso a sus mascotas, su ropa, todo, y cómo esto en realidad fue algo que los impactó de por vida. Pero más que todo esto, a mí lo que más me gustó de este libro es que muchas personas han reflexionado sobre esta temática por años, ¿no? 5, 10, 15 años después, y le cuentan a Svetlana todo esto. Y ella precisamente se da la tarea de contarnos todas estas historias, todas las reflexiones, las ideas, las culpas y los sentimientos que tienen estas personas, pero sobre todo estas reflexiones sobre la humanidad, sobre la guerra, sobre la tecnología, sobre lo que podemos y no podemos hacer, sobre la inseguridad de no saber en qué momento nuestra vida puede cambiar completamente, ¿no? Y cómo no hay forma de estar preparados para esto. Nos hablan muchísimo de la humanidad, del contacto que tenemos con otros, de aprovechar el momento, sobre la seguridad, sobre la tecnología y todo lo que esto involucra, los efectos positivos y negativos que puede tener, cómo es difícil en realidad crear un balance entre todos estos efectos, etc. Y lo que a mí más me gustó fueron esas reflexiones que hacen personas que podrían parecer comunes y corrientes y que si ella no hubiera hecho este libro nos hubiéramos perdido de todas esas reflexiones, de todas esas ideas tan buenas y tan profundas sobre lo que vino siendo este hecho. Y por esta razón yo creo que este libro vale muchísimo la pena. Como les dije, yo no sabía muy bien qué esperarme de este libro, no sabía muy bien cuál era el fin, si simplemente era una recopilación y ya. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que es un libro bastante valioso en la cuestión humanitaria, en la cuestión reflexiva, un poco filosófica. Es un libro que nos habla precisamente como sobre la humanidad, sobre lo que nos hace humanos, lo que nos hace pues sentir, creer, pensar, reflexionar. Y lo más importante diría yo que es precisamente eso, reflexionar y tener ideas propias que estén basadas en todo lo que hemos vivido, en nuestras experiencias, en lo que nos ha pasado, lo que hemos oído, lo que hemos leído, etcétera, ¿no? Entonces todo esto creo que es lo que hace este libro tan valioso y creo que es la razón por la cual decidieron darle el Nobel a esta autora, porque hizo algo diferente, pero al mismo tiempo le dio voz a todas esas voces que si no hubiéramos perdido. En el puesto número 2 les traigo el libro de Station 11 o Estación 11 de Emily St. John Mandel. Este fue un libro que también me gustó muchísimo, precisamente por eso está aquí, y nuevamente tiene una especie de estilo posapocalíptico. Lo que sucede es que un día aparece una plaga y se distribuye muy rápidamente, entonces en menos de unos días o unas semanas la mayoría de la población mundial fallece, digamos que un 98-99% simplemente pues se infectan de esta enfermedad y en menos de 1 o 2 días fallecen. Por esta razón la mayor parte de la población simplemente desaparece del mapa y los pocos sobrevivientes tienen que encontrar pues nuevas formas para sobrevivir y para vivir en este nuevo mundo donde pareciera que casi no hay habitantes, que son grupos muy pequeños los que han sobrevivido y que en realidad no saben muy bien cómo subsistir en este nuevo ambiente donde ya no hay los mismos transportes que antes, no es tan fácil obtener comida y donde muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados de repente desaparece y hay que aprender a vivir sin ellas, ¿no? Este libro tiene unas perspectivas bastante interesantes, dado que hay muchos personajes que van a tener la voz a lo largo de la historia y cada uno nos va dando pues sus distintas perspectivas, ángulos, nos va contando un poco de su vida, de su forma de ser, de actuar, de pensar. Nos van contando qué es lo que sucede a su alrededor, cuál es su profesión, etcétera, etcétera. Y asimismo estos personajes no solo nos van a hablar en una época de su vida, sino que nos van a hablar en algunas ocasiones antes, durante y o después de lo que fue la plaga, ¿no? Entonces nos van a contar cómo era su vida, qué fue lo que fue cambiando a lo largo del tiempo, qué fue lo que exactamente pasó con ellos durante esta época de la plaga, durante este caos total donde la gente empezó a tener miedo, se empezó a dar cuenta que era muy probable que fueran a fallecer y posteriormente nos habla de su supervivencia después de la plaga, qué fue exactamente lo que sintieron unos días o meses después que pareciera que ya estaban a salvo y qué fue lo que ha pasado incluso 5, 10, 15 o 20 años después de esta situación, ¿no? Cómo se han integrado a este nuevo mundo, qué es lo que ha pasado, cómo viven, qué comen, cómo se visten, si son nómadas o de plano ya son sedentarios y viven en un lugar con cierta comunidad. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Qué se han encontrado en el camino? ¿Qué ha pasado con las personas que se han encontrado? Si hay algo de humanidad o si algunos completamente perdieron el juicio, si hay gente buena o mala, ¿qué es lo que están tratando de divulgar? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué piensan ahora? ¿Cuál es
son sus ideas para el futuro. En realidad se me hizo un libro bastante completo y complejo porque nos da la perspectiva, como ya les mencioné, de muchas personas. Por un lado vemos a estudiantes, por un lado vemos a niños, a personas de tercera edad, vemos a personas que están en su cumbre profesional, aquellos actores muy famosos, a un paparazzi, a una dibujante, a un escritor, a fotógrafos, a médicos, a un gran número de personas con distintas profesiones, sueños, ideales. Entonces es bastante interesante qué es lo que pasa con todos ellos en el momento en el que simple y sencillamente se encuentran en un mundo con muchas menos personas y sobre todo sin muchas de las cosas que usaban cotidianamente. Dígase el internet, los celulares, las computadoras, el transporte, en general, pues todas las cosas que utilizaban. Y esto es lo que hace que la historia se vuelva muy interesante, tanto ver qué pasó con ellos antes, durante y después de esta plaga, qué fue exactamente lo que logró mantenerse. Hablan mucho del arte, de la música, de la literatura y de, pues en general, tener una forma de expresión, de contar un poco lo que está sucediendo por medio del arte. También nos hablan de cosas más básicas como la ropa y la alimentación, cómo tuvo que cambiar un poco el paradigma que se tenía, ¿no? Y las ideas de pues simplemente ir al supermercado, ahora en realidad tener que cazar tu comida y tener que cosecharla o recolectarla del lugar en donde estuvieran. ¿Qué pasa ahora que no hay electricidad, telecomunicaciones, transporte? Cómo cambia radicalmente la vida y cómo cambia la perspectiva de personas que vivieron casi toda su vida con esas comodidades y aquellas que ni siquiera las experimentaron, ¿no? Este libro me gustó por muchas razones, pero básicamente yo rescataría 2 puntos que de verdad creo que valen muchísimo la pena. Uno de ellos es valorar todo lo que tenemos. En este libro muestran claramente cómo la vida cambia muchísimo en el momento en que dejamos de tener electricidad, telecomunicaciones, transporte, e incluso la producción rápida y desconocida en algunas ocasiones de ropa, de comida, de cuestiones básicas como jabón, papel de baño, etcétera, ¿no? Y cómo debemos de valorar estas cosas que muchas veces damos por sentado, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que pues en un 2x3 pueden desaparecer y tenemos que regresar un poco a esas tradiciones pasadas para sobrevivir y para tener un estilo de vida pues más o menos aceptable y civilizado. Y cómo la autora en realidad nos hace conscientes de cada una de estas cosas y nos hace darnos cuenta de la importancia de ellas, me parece un trabajo bastante bueno. Y el segundo punto que la autora también menciona muy sutilmente a lo largo de la novela es la esperanza, cómo los seres humanos siempre buscamos tener esa esperanza y pase lo que pase, sea una situación muy adversa, muy triste, que parezca que no se vea la luz, siempre buscamos una forma de sobrevivir, de salir adelante, de no rendirnos, de pues simplemente continuar, ¿no? Es simplemente esta idea de tener esperanza que las cosas van a mejorar y que juntos podemos hacer las cosas mejores y podemos lograr sobrevivir. Fue algo que de verdad pues simplemente me dejó llena de esperanza, con una sonrisa y con estas ganas de que no importa lo que pase, pues siempre podemos salir adelante, ¿no? La humanidad ha tenido muchos momentos muy críticos en la historia y a pesar de todo siempre hemos logrado salir adelante, ¿no? Entonces nunca perder esa esperanza y siempre estar conscientes de ella. Y bueno, eso es lo que les quería decir de esa novela. En realidad es un libro que les recomiendo bastante, creo que vale muchísimo la pena. Como les digo, hay tantas perspectivas y tantas historias que yo creo que invariablemente van a encontrar algo que les guste. Si no es un personaje, si no es una situación, probablemente sea una temática que se trate en el libro. Hay tantas que yo creo que definitivamente van a encontrar algo que les guste y por esta razón les recomiendo mucho este libro. Además es un libro bastante esperanzador y con una historia muy interesante que sin lugar a dudas yo creo que les va a gustar. Y ya por último, en el primer lugar les traigo un libro que de verdad me encantó y es El emperador de todos los males, la biografía del cáncer de Siddhartha Mukherjee. Este es un libro escrito por un doctor que estaba haciendo precisamente su especialidad en oncología y él decidió hacer como una especie de diario de lo que él iba viviendo a lo largo de la especialidad. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que tal vez eso no iba a ser suficiente. Se dio cuenta que el cáncer es una enfermedad de verdad bastante compleja, complicada y con muchos ejes y decidió hacer este libro, ¿no? Un libro que fuera una especie de historia del cáncer desde su primera aparición en un documento histórico por escrito hasta lo que viene siendo la actualidad o bueno, el momento en el que fue publicado el libro, que fue el año del 2010. Este libro a mí me encantó porque de verdad el autor hizo un trabajo, diría yo, que bastante titánico y ambicioso y lo hizo de una manera que, o sea, parece que sí cumplió su meta, ¿no? En realidad sientes que es un libro bastante complejo, lleno de información, pero al mismo tiempo no se te hace tan pesado porque la supo llevar, supo darnos toda la información paulatinamente, explicar los términos que eran tal vez muy científicos o muy técnicos y el autor, aunque obviamente siendo el cáncer una enfermedad
pues se relaciona mucho con la medicina, la biología, la química, anatomía, fisiología, y se mete mucho en estos aspectos. Nos va a dar también una idea más holística del cáncer, un poco más contexto histórico, socioeconómico, social, qué sienten los pacientes, ¿no? Las personas que de repente se dan cuenta que poseen esta enfermedad, cómo fue primero vista por los doctores. El autor también nos habla de todas las partes que forman, yo diría que el tratamiento del cáncer, ¿no? Desde la detección, el diagnóstico, las ideas que se tenían, cómo eran los tratamientos, cómo fueron evolucionando, qué pasaba incluso después del tratamiento, ideas también de prevención y de muchas cuestiones que están así relacionadas. Este libro me parece de verdad una joyita porque es un trabajo muy holístico del cáncer. Como les digo, nos habla de la historia del cáncer desde su primera aparición, quiénes han sido los personajes más importantes, cuáles han sido los descubrimientos que fueron una especie de parteaguas, cómo cambió la opinión que se tenía a través de los años, qué era lo que pensaban los doctores, los médicos, los cirujanos. También cuáles fueron las tecnologías que poco a poco se fueron incorporando, tecnologías que en un inicio no eran para el cáncer, pero que los doctores, investigadores y algunas otras personas que tenían cierta relación con el cáncer fueron incorporando a el tratamiento, a la detección, al diagnóstico, cuáles fueron algunos de los puntos claves y pues muchas cuestiones que ahorita parecen ser rutina, pero que en su tiempo fueron toda una novedad. Y todo eso lo va contando de una manera muy simple, sencilla, te lo va contando como especie de novela. Tú no sientes que estás leyendo papers o artículos de revistas científicas, etcétera, sino que en realidad tú sientes que estás leyendo una especie de historia de cómo fue evolucionando el cáncer. Y como les digo, no es solo en el aspecto médico, biológico, químico, farmacéutico, sino que el autor también nos habla de otras cosas que están relacionadas con el cáncer, las pruebas estadísticas, cómo se aprueba un medicamento, qué es todo lo que tiene que pasar, qué es lo que pasa con los pacientes, con sus familiares, cómo puede cambiar un poco su vida después de que se enteran que tienen cáncer o cómo durante el tratamiento en realidad pues tienen un estilo de vida bastante diferente al habitual. También nos hablan de los activistas y de cómo muchas personas hicieron que el cáncer se convirtiera en una enfermedad conocida por todo el mundo, ¿no? Cómo ellos pelearon para que hubiera más inversión en esto, cómo se usó la mercadotecnia para que más personas dieran dinero, no únicamente el gobierno, sino en general que las personas hicieran las donaciones, y cómo el cáncer fue una de esas primeras enfermedades que logró que todo el mundo tuviera un interés en ella y que tuvieran un interés en apoyar a que se descubriera una cura. ¿Por qué no hay una sola cura del cáncer? ¿Por qué se está teniendo tantos problemas para mejorarla? ¿Qué es lo que hace que ciertos tipos de cáncer tengan más investigación que otro? La cuestión política, la cuestión económica, social, cómo también se han cambiado un poco las leyes en base a los medicamentos que se les pueden dar a las personas que están en un estado terminal, hablan de cuidados paliativos. En fin, yo puedo hablar horas y horas de este libro. Es un libro muy completo que de verdad te da una perspectiva por muchísimos ángulos de lo que es el cáncer, de lo que conlleva, de lo que sienten los doctores, los pacientes, los investigadores. Nos cuenta un poco de lo que sufren los investigadores, ¿no? Cuando piensan que tienen una solución y luego se dan cuenta que en realidad no es lo que pensaban, y cómo hay esos momentos de eureka y donde en realidad encuentran algo que puede ayudar, que puede ser un paso más en la investigación para que en realidad se encuentre una cura. Y de verdad el autor hace un trabajo maravilloso porque tú sientes con los investigadores, a pesar de que yo ya sabía qué cosas iban a suceder en algunas ocasiones, yo simplemente estaba ahí a la expectativa y decía, ojalá que sí funcione, ojalá que sí funcione. Y cuando no funcionaba, sentía con ellos, y cuando funcionaba nuevamente yo me alegraba con ellos. Es algo bastante interesante lo que hace el autor. El libro es sumamente completo y cualquier persona que tenga un interés en el cáncer, yo les recomiendo muchísimo que lo tomen como fuente primaria. Es un libro bastante completo que nos habla de muchísimas temáticas, no solo del aspecto médico, al final también nos habla un poco de la cuestión genética y nos habla también de todas las características principales del cáncer. El autor también nos muestra que a pesar de que creemos que vamos muy avanzados en tecnología, en realidad estamos un poco en pañales, y cómo todavía nos quedan tantas cosas por descubrir. Sin embargo, todavía queda mucha esperanza porque hay mucha gente que está trabajando en esto, y a pesar de que vamos lentos, se están viendo muchos avances en el tema. Es un libro que simplemente me encanta, se lo recomiendo mucho. Obviamente es una lectura de no ficción que no está tan novelizada, pero es un libro que vale muchísimo la pena.
Y bueno, esos fueron los 6 libros que más me han gustado en la primera mitad del 2016. Me encantaría que me cuenten cuáles han sido los suyos, su top 3, su top 5, su top 10, si quieren ni han leído mucho. Me encantaría que me comenten si han leído alguno de estos libros, si les gustó o no, o si alguno de ellos les llamó la atención y piensan leerlo próximamente. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más notificaciones mías y más videos sobre wrap-ups, miércoles de top 5, reseñas y muchas cosas más relacionadas con literatura, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.